No sé qué quieres decir acá. Esa es la duda que tengo, que es lo que vos pretendés decir. Ya estos esquemas no los necesitas, no tenés nada que ver con esos esquemas. Entonces, ya en el universo estás tomando los estudiantes de la Universidad de La Plata que son hinchas de Gimnasia. Ese es tu universo. Y vos, a lo sumo, querés decir, por eso digo, ¿qué querés decir adentro de ese universo? ¿Qué querés decir ahí adentro? El que me propuso ese universo. Quiero quedarme nada más con los objetos que viven acá. Voy a tener que tomar un objeto más grande, un universo más grande para poder quedarme con esto. ¿Mm? Supongamos que esto lo llamo U2, yo tengo que hablar sobre esta gente. Entonces, para poder hablar sobre esta gente, tengo que decir algo sobre ellos. Entonces, por ejemplo, podría tener el universo de estudiantes de la Universidad de La Plata, y entonces, para todo X, si dices estudiante de la Universidad de La Plata, entonces X pertenece a este conjunto U2, ¿no? Este conjunto U2 está definido por los X, para que X es estudiante de informática, y X es hincha de Gimnasia. Ese es el universo. Entonces, ese es mi conjunto. Entonces, yo lo que podría decir es algo así. Todos los X, para todo X, pertenecen a este conjunto, ¿no? Del conjunto de verdad de eso, se puede poner todo X pertenece a este conjunto. Pero ese todo X, ¿dónde está? Para todo X, X pertenece a U2. Para todo X pertenece a U2. Es decir, cualquier X que se me ocurra está en este conjunto. Eso lo simbolizaría así. Ahora, ¿cuál es el universo donde se mueve esta variable? Bueno, el universo podría ser el conjunto de estudiantes de la UNLP. Y lo que estoy diciendo es, cualquiera sea el estudiante de la UNLP, entonces es un estudiante de informática que está en y que además es hincha de Gimnasia. Pero el universo de esta expresión es este. Ahí sería falso, porque hay estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata que no pertenecen a ese conjunto. Ahora, si tomo como universo el propio U2, entonces esta expresión sí también tiene sentido. Para todo X pertenece a U2, es medio rebuscado, pero se puede escribir, estaría bien. Y entonces, cualquiera sea el X que esté en U2, entonces X está en U2. Esto se puede escribir para el universo, y este pertenece. Sí, es un poco redundante, es decir, como que estás diciendo, tomando como universo, aquellos que estudian informática y son hinchas de Gimnasia, podrías escribir, cualquiera sea el X que pertenece a este conjunto, entonces pertenece a este conjunto. Se puede escribir eso, sí.
Es poco interesante, pero se puede escribir. Para el que hizo esa pregunta. Bien, ahora, entonces, vamos a lo básico, a los que hicieron las primeras preguntas. ¿Les quedó claro qué significa un cuantificador? No, no necesariamente. Acá alguien me pregunta si en los para todos siempre se usa el entonces y en el existe siempre se usa el y. No, no, depende de lo que estés diciendo. Suponete que yo podría haber dicho algo así. Por ejemplo, podría haber dicho, algunas personas estudian informática o son hinchas de gimnasia. Es decir, hay individuos que estudian informática o son hinchas de gimnasia. Ahí vas a separar con un no. Esto escribirías así, con los esquemas que teníamos antes. Existe X, tal que X estudia informática o es hincha de gimnasia, que lo hemos llamado. Acaba con un no. ¿También? También podríamos haber dicho, hay estudiantes de informática que no son hinchas de gimnasia. ¿Está bien? Entonces, acá habíamos escrito, si X, tal que X es estudiante de informática y X no es hincha de gimnasia. Eso lo hemos llamado sí. ¿Está bien? Acá hay un I, pero acá había puesto un no sé. ¿Está bien? Después, qué sé yo, no sé, ¿qué podríamos poner? Cambiando de cosas, ¿no? Hay números enteros. A ver, si o no. Hay números enteros. Hay números enteros. Pares o primos.
Hay números enteros pares o primos. Entonces, voy a llamar P de X, digamos, bueno, P de X a X es un número entero par, Q de X es un número entero primo. Y voy a simbolizar que existe X, al que X es un número entero par, o X es un número entero primo. Acá va como no. Se pueden simbolizar con no o con... Depende de lo que estemos hablando, ¿no? A ver, por ejemplo, alguno de para todos, que no necesariamente es incondicional. Que no sea incondicional. A ver. Todos los números enteros. A ver cómo podemos escribir algo. Los números enteros. Están saliendo todas con condicional. Todos los números, a ver, todos los números reales son positivos o negativos. Esto va a depender del universo que tome. Si tomo como universo los números reales, entonces voy a hablar un esquema que sean X es positivo, P de X es positivo. N de X es negativo. Y entonces, acá voy a simbolizarlo así, para todo X, esto se interpreta que el X se está moviendo dentro de los números reales, entonces P de X es positivo o X es negativo. Vamos a ponerlos con mayúsculas los esquemas. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Para todo X, si X es un número real, X es positivo o X es negativo. Acá tenés un para todo. Todo va a depender de cómo estés eligiendo el universo para ver si esto va de esta manera. También podrías considerar esto afirmando también que el número es real.
Entonces, pero es otra simbolización, ¿no? Y pondría R de X, X es real. Y acá aparece un condicional, como me dijiste, como dijo algún alumno, para todo X. Si X es un número real, entonces, ¿él es positivo o negativo? Hay como una doble afirmación de que sí existe, aún tomando como universo los números reales. ¿Bien? Es un poco redundante, pero es como que más hincapié hacemos. Para todo X, si X es un número real, entonces es positivo o negativo. También alcanza con simbolizarla de esta manera, si estoy tomando como universo el conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué ocurre? Si tomo universos más chicos, ¿qué pasa si tomo universos más chicos y hago estas afirmaciones? Esta afirmación es positiva, perdón, positiva, es verdadera. Lo mismo que esta. Lo mismo que esta, si estoy tomando como universo el conjunto de los números enteros. Y en esta tomo como universo el conjunto Z de los números enteros, esta proposición es positiva. Es verdadera. Ahora, ¿qué pasa si ustedes toman como universo para las dos que están allá arriba, como universo el conjunto simbolizado de esta manera? Bueno, esto va a ser siempre verdadero. Esta va a ser siempre verdadera. Acá no voy a tener posibilidades que esto me la falte, porque un número real es positivo o negativo. Eso no hay vuelta. Esta siempre va a ser verdadera en cualquier universo. Ahora, en esta hay números enteros pares o primos. Fíjense que si ustedes toman como universo el conjunto, un medio, nueve y 15, y toman nuestro universo y escriben que existe X, para que X es par o X es primo, esto es falso en este universo, porque no hay ningún número que viva dentro del universo que sea par o que sea primo. El medio no es, no verifica ser un número entero par, porque no es un número entero, o sea que P de X es falso y Q de X también. El 9 es un entero que es impar, o sea que esto no se verifica y esto tampoco porque no es primo. El 15 no es un número entero impar y tampoco es primo. O sea que en este universo, esta proposición con estos esquemas es falsa. En cambio, si considero el conjunto universo Z, es verdadero. Entonces, fíjense cómo depende del universo qué le pasa al conjunto, al valor de verdad de una proposición. ¿Está bien? Eso es fundamental. Si yo pienso en los números reales, esto siempre va a ser verdadero. Si tú negativo dentro de los reales, un número es más grande que 0 o menor que 0 o igual a 0. El 0 se considera positivo. Les aclaro por las dudas. Bien. Bien, profe, ¿me puede explicar la relación que tienen las leyes de Morgan con la teoría de conjuntos? Sí.
Sí, ahora voy. Hubo alguien que decía que había demostraciones que no entendía. Por ejemplo, ¿qué demostraciones? Estas, por ejemplo, de las leyes de De Morgan. Bueno, hay un montón de preguntas. Vamos por la última, que es la más rara. Entre dos racionales siempre hay un racional. Esa va a ser la más rápida y fácil de entender. Alcanza con que hagamos un dibujito. Acuérdense que los números racionales pueden estar muy cerquita, pero siempre hay un lugarcito entre medio. Entonces, si ustedes tienen un número racional acá, es decir, de la forma P sobre Q, y un número racional acá, que sea A sobre B, que sean racionales, acuérdense, el conjunto de los números racionales son los cocientes de números enteros. Digamos, son A sobre B con A entero y B también entero y distinto de 0. Entonces, dibujemos dos. ¿Está bien? Hay que vamos a cambiarle el nombre porque no piensen que es TQ, por ejemplo. Tienen un racional y otro racional. Bueno, vamos a probar que el elemento que queda en el medio de los dos también es racional. ¿Está bien? ¿Y quién es el que queda en el medio de los dos? ¿Está bien? Entonces, esta distancia que tienen acá, yo se lo planteo gráficamente y después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Esta distancia que hay entre acá y acá es TQ menos TQ. ¿Bien? En valor absoluto esa es la distancia. Supongamos que son positivos para no tener problemas. Si fueran negativos, es lo mismo. Entonces, supongamos que son positivos. Si son positivos, como el TU está más a la derecha, el del PQ, entonces este es más grande. Entonces, esta diferencia es positiva, ¿no? Si este es más grande que este número menos este es positivo. Piensen en lo siguiente. Ustedes tienen el 0 acá. Acá, por ejemplo, tienen el 5 tercios. Acá tienen el 4 quintos, ¿no? 4 quintos, fíjense, 4 quintos es más chico que 5 tercios, ¿no? Porque si hacen 4 quintos y lo comparan con 5 tercios, 5, 4 por 3, 12, y 5 por 5 es 25. Por lo tanto, 4 quintos es más chico que 5 tercios. Si alguno piensa hacerlo más rápido, en lugar de usar la relación, hacen la cuenta que los pasan la forma decimal, ¿está bien? 4 dividido 5 les da 0, pongo el 0, 8 por 5, 40, 0, 8. 5 dividido 3 es 1 por 3 sobre 2, bajo el 0, me da 6 sobre 2, bajo el 0, etc. Entonces esto va a ser 0,8 exacto, y esto va a ser 1,666. Por lo tanto, este número es más chico que esto. ¿Está bien? ¿Cuál es la distancia que hay entre los dos? La distancia que hay entre estos dos números es la longitud de este segmento. ¿Y cuál es la longitud de este segmento? Bueno, es 5 tercios
menos 4/5. Como este número es más chico que este, fíjense que si hacen esa cuenta, es 3 por 5, 5 por 5, 25, menos 3 por 4, 12, les da 13/15. Es decir, es un número positivo. Bien, eso es lo que quiero que interpreten. Que si un número es más grande que otro, la diferencia de los dos es positiva, y esa es la distancia. La distancia que hay entre estos dos es 13/15. Perdón, 13/15. Acá la distancia va a ser, esto es una Q. Q por Q, TQ menos TU. Esa es esa distancia. La mitad de esta distancia, la mitad de esta distancia es un medio de ese número. ¿Está bien? La mitad de esa distancia es la mitad del número este, que es la distancia. Entonces, si a PQ le suman la mitad, no llegaron a este número. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces yo digo, si a PQ le sumás la mitad de la distancia que hay entre acá y acá, vas a estar en este lugar. Ese lugar es PQ más un medio de esto que es acá. TP, ¿ya lo están viendo? Sí, ahí se ve. TQ menos PU sobre QQ. ¿Está bien? Ahora, este número es un número racional y está en el medio de los dos. ¿Está bien? Y eso lo puedo hacer no con 4/5, 5/3, sino con cualquier. ¿Está bien? Si un número racional es más chico que el otro, entonces tomo la distancia entre los dos. Si son iguales, no vale. Si son distintos, voy a encontrar uno en el medio, ¿no? Entonces, si un número es más grande que este, hay una distancia positiva entre los dos. Entonces, el punto medio entre ellos dos sigue siendo un número racional. ¿Por qué va a ser racional? Ahora vamos a eso. ¿Por qué va a ser racional? Porque yo afirmo que este número es un número racional. Vamos a ver qué pinta tiene. Ese número, P sobre Q, más un medio de esta cosa, yo lo voy a hacer toda la cuenta para que se me convenzan de que es un racional. Fíjense, ustedes están partiendo de números racionales. Entonces, ¿qué saben? Saben que P es un entero. Q, además de ser un entero, es distinto de cero. T es un entero. U es un entero también y distinto de cero. Todo eso saben cuando dicen que este es un racional y este también. Entonces, si Q es distinto de cero y U es distinto de cero, Q por Q es distinto de cero. Acá, ¿qué tienen en el numerador? Tienen T por Q, que es multiplicación de enteros, esto es un entero, menos otro entero, que es un entero. Entonces, un entero menos un entero, todo esto es un entero. Lo que está en el denominador es un entero no nulo, que lo multiplican por 2 a ese denominador sigue siendo un entero no nulo. Acuérdense que TQ menos PU es un número
positivo, por lo que habíamos hablado de las distancias. Entonces, a este número racional le están sumando a este número que también es racional. Pero ¿dónde está ese número? Y está acá. Y está entre este número y este otro. Entonces, esa es una demostración, no la única, que entre dos racionales hay uno que también es racional. ¿Entendido? Si eso me pasa para los positivos, también me pasa para los negativos. ¿Por qué? Y bueno, porque si fueran todos negativos, lo tomo al revés. Acá tienen el 0. Acá tienen un número racional h sobre w. Y acá tienen otro número racional, no sé, r sobre m. Como son más chicos que 0, este es más grande y este es más chico. Entonces busquen quién es el punto medio. ¿Está bien? Toman la distancia entre los dos y toman la mitad y se la suman al más chico. O es lo mismo, se la restan al más grande. Y también van a tener una cuenta de racionales. Entonces, siempre entre dos racionales hay un racional en el medio. Bueno, entonces, después, una vez que tienen este, que también es racional, pueden tomar otro por la mitad, pueden tomar otro por la mitad y así siguiente. O sea que cualquiera en cualquier lugar de la recta, dos números racionales siempre van a encontrar un racional entre ellos. ¿Sí? Bueno, vamos para arriba, que había otras preguntas de conjuntos. Bueno, ¿qué relaciones tienen las leyes de Morgan con la teoría de conjuntos? Vamos ahí, y vamos a demostrar eso. Las leyes de Morgan en lógica son las siguientes. Me hablan de cómo hago para negar una conjunción o una disyunción. Es decir, tenemos dos letras proposicionales P y Q. ¿Acá ven? No. Tenemos dos letras proposicionales P y Q. Acá no se ve porque esto no sirve para nada. Peor. Dios me libre que no tenga. Peor. ¿No hay marcador? Tenemos P y Q. Si lo negamos, esto es lógicamente equivalente a no P o no Q. Esto es lo que ya no hemos probado, ¿no? Simplemente por una tabla de verdad, uno puede batir la negación de P y Q, bicondicional, la negación de P, disyunción, la negación de Q, esto siempre es verdadero. Y es lo que se hace en la tabla de verdad. Tengo P, tengo Q, tengo P y Q, tomo la negación de P y Q, tomo la negación de P y la negación de Q y hago la disyunción. Esto lo voy a llamar
P y este lo voy a llamar Q. Entonces, tenemos 4 distancias de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La conjunción únicamente es verdadera acá arriba. En estas es falsa. La negación de va a ser los valores al revés. Entonces va a ser falso, verdadero, verdadero, verdadero. La negación de P son los valores de verdad contrarios a los que tiene P. O sea que va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q son los valores contrarios que tiene Q. O sea que va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora tenemos que hacer la disyunción entre estas dos, no P o no Q. Entonces tenemos que usar estas dos columnas. Como esta tabla deberá haber una disyunción es falsa en el único caso que las dos sean falsas. O sea que acá me va a dar falsa, acá como hay una verdadera me da verdadera, como hay una verdadera me da verdadera, como las dos son verdaderas. Entonces ahora tengo que comparar los valores de esta columna con los valores de esta columna. La otra vez hablamos que el bicondicional era verdadero cuando los que estaban a los lados de esta doble flecha tenían el mismo valor de verdad. En el primer renglón las dos son falsas, por lo tanto me da verdadero. En el segundo renglón las dos son verdaderas, me da verdadero. En el tercer renglón las dos son verdaderas, me da verdadero. Cuarto renglón las dos son verdaderas. Por lo tanto, con el bicondicional ¿de qué? De no P y Q es comparado con no P o no Q, siempre dio verdadero. Entonces, por eso tengo derecho a escribir que las dos proposiciones o formas proposicionales son lógicamente correctas. Eso lo probamos. Muy bien. Esa es una ley de Morgan. De la misma manera vas a probar, van a probar la otra ley de Morgan. Hay dos leyes de Morgan. Esta es una. La otra es ¿qué pasa con la negación de la disyunción? La negación de la disyunción es equivalente a la negación de P conjunción a la negación de Q. Y en algunos libros van a ver que también le llaman ley de Morgan a la doble negación. Negar dos veces es como que no hice nada. Bien. Ahora, en conjuntos, estoy viendo si hay algún marcador que esté un poco mejor. En conjuntos hay, o está definido, el concepto de complemento. Si tenemos un conjunto A, adentro de un conjunto que llamamos universo, llamamos el complemento de A respecto del universo a aquellos X que están en U y no están en A. Si ustedes tienen un universo y adentro tienen el conjunto A, porque esta es la situación que se tiene que dar para hablar de complemento, el complemento es todo lo que está afuera del conjunto A. Ese es el complemento. Por ejemplo, si estoy considerando como universo el conjunto 3, 4, 5, 6, 7, voy a un caso finito para rápido analizarlo. Y el conjunto A fuera 2, no, tiene que estar contenido, 3, 5, 6. Este conjunto está contenido en este. Todos los elementos que están en A también están en U. O sea que este conjunto está contenido.
sea que tiene sentido que yo hable del complemento de A respecto de este U, para este ejemplo. ¿Y qué son? Los elementos que están en el universo y no están en A. O sea que me va a dar 4 y 7. Ese es el complemento. ¿Por qué se habla del complemento de A respecto de U? Porque parecido a lo que nos pasaba hace un rato cuando estábamos hablando de proposiciones universales o existenciales. El universo es importante porque cuando cambia de universo, una proposición puede ser verdadera o falsa, depende del universo en que esté hablando. Para un esquema constituido y un para todo con ese esquema, o un existe con ese esquema, si le cambio el universo, cambia. Fíjense que este conjunto A también es cierto que está contenido en otro conjunto, que se llama U2, que esté formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y si ustedes toman el complemento de A respecto de este U2, son los elementos que están en U2 y no están en A. Entonces, ¿quiénes van a ser? El 1 lo tengo que poner, el 2 lo tengo que poner, el 3 no porque está acá, el 4 lo tengo que poner, el 5 no porque está acá y el 6 no porque está ahí. Entonces, si yo cambio de universo, porque también es cierto que este conjunto está contenido en este, si cambio de universo, me cambia el complemento. Por eso es importante, salvo que se sobreentienda de qué universo estoy hablando, que yo indique complemento de A respecto de U. ¿Y qué son los X que están en U y no están en A? Bueno, ahora, ¿a qué se llaman las leyes de De Morgan en teoría de conjuntos? Es cuando yo pienso en el complemento de la unión y complemento de la intersección. Entonces, cuando tengo un conjunto A y un conjunto B, A unión B, acuérdense que son los X, al que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, ¿qué va a ser el complemento de la unión? Supongamos que tenemos A contenido en U y B también contenido en U. Los dos contenidos en U. Es fácil demostrar que la unión también está contenida en U. En uno de los videos de teoría de conjuntos eso está demostrado. Me estoy quedando sin tinta, parece. Si A está contenido en U y B está contenido en U, entonces A unión B también está contenido en U. Entonces, tiene sentido que yo hable del complemento respecto de U de A unión B. ¿Qué va a ser? Y es el conjunto de los X, que X pertenece a U y X no pertenece a la unión. Esa es la definición. La definición del complemento de cualquier conjunto es, son los elementos que están en uno y no están en el otro. Ahora, vamos a estudiar qué significa que X no pertenezca a la unión. Bueno, entonces, X pertenece a la unión. En realidad es un sí, solo sí, X pertenece a A o X pertenece a B. Si X no pertenece a la unión, si no se da que X pertenezca a la unión, sintéticamente escribimos X no pertenece a A o B. Entonces, no se da que X pertenezca a A o X pertenezca a B.
Entonces, fíjense, ¿qué es la negación de P o Q? Eso se traslada a los esquemas. X pertenece a A es un esquema, X pertenece a B es otro esquema. Entonces, la negación de la disyunción, de acuerdo a la ley de De Morgan que tenemos acá, es no X pertenece a A y no X pertenece a B. Escrito más rápido es X no pertenece a A y X no pertenece a A. Entonces, volvamos acá. En lugar de escribir X no pertenece a la unión, yo voy a poder escribir esto. Son los X al que X pertenece a 1 y en lugar de esto voy a escribir, con cuidado, X no pertenece a E o Y, X no pertenece a E. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que también ustedes de lógica tienen, estoy buscando un lugar que no quede sin verse por la luz, ¿no? De lógica, ustedes saben, bueno, esto ya lo borro, que no pertenecer a la unión es no estar en ninguno de los dos, eso quiere decir, ¿está bien? No estar en la unión es no estar en ninguno de los dos conjuntos, porque estar en la unión alcanza con estar en alguno. Bueno, ahora, una de las leyes que ustedes tienen en lógica es lo siguiente, que si tienen P con función R o T, esto es lógicamente equivalente a a P y R o P y P. Es decir, la distributividad de la conjunción en la disyunción. Esto lo prueban, ¿no? Es un buen ejercicio de equivalencia. Tienen que hacer la tabla de verdad con estas tres letras y la tabla de verdad hecha con estas tres letras, analizar el bicondicional y ver que siempre es verdadero. Es decir, esto se llama propiedad distributiva de la conjunción en la disyunción. Muy bien. Por lo tanto, usando eso, acá les va a quedar el conjunto de los X, tal que X pertenece a U y X no pertenece a A, por un lado, y, bueno, acá tenía una conjunción, esta también vale para la conjunción, la que necesito para la conjunción, también vale. Y X pertenece a U y X no pertenece a A. Acá tenemos una conjunción. Este pedazo está queriendo decir, si está en U y no está en A, está en el complemento. Y acá está queriendo decir, si está en, acá es B, perdón. Esto sería estar en el complemento de A. Y esto significa estar en el complemento de B. Por lo tanto, esto es el complemento de A, intersección, porque hay un I, el complemento de B. Es decir, que la ley de De Morgan para complementos, que sale usando esta ley de De Morgan, el complemento de la unión, resulta que es la intersección de los complementos. Esto, por todo lo que hicimos,
lo escribo acá, su resultado es el complemento de A, intersección, complemento de B. De la misma manera, justificando y usando esta equivalencia lógica, sale que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Por definición, sería el conjunto de los X tal que X pertenece a U y X no pertenece a A intersección B. Bien, esa es la definición del complemento de la intersección. El complemento de cualquier conjunto son los que están en U y no están en el conjunto. Ahora, no estar en intersección se trabaja de esta manera y es equivalente a no estar acá o no estar acá. Entonces, esto, haciendo el mismo trabajito que hicimos, va a salir que es el complemento, lo hacen para la próxima, cualquier cosa me preguntan, es el complemento de A, unión, el complemento de B. Esas son las leyes de De Morgan para complementos. Fernando, creo que era el que me preguntó. O Mariano. ¿Se entendió? ¿Mariano se entendió? ¿Sí? Bueno, es decir, esa relación que hay, el problema es, bueno, no hay ningún problema, sino que ocurre que las operaciones entre conjuntos lo que hacen es generalizar, o generalizar no es la palabra, lo que hacen es utilizar la teoría de conjuntos, sale gracias al uso de la lógica. Entonces, las propiedades que tenemos en el cálculo proposicional se transmiten a las propiedades que tenemos en lo que llamamos teoría de conjuntos. ¿Por qué se transmiten? Y bueno, se transmiten naturalmente, porque si estamos definiendo las operaciones de conjuntos y estamos definiendo lo que es un conjunto en términos de la lógica, porque lo que estamos definiendo como un conjunto, en realidad es el conjunto de verdad de los esquemas que cumplen una determinada condición, que es pertenecer a un conjunto. Entonces, eso es lo que pasa. Es decir, que los conjuntos, uno dice, bueno, A es el conjunto de los X, tal que X es un natural y X es mayor que 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo estoy definiendo ese conjunto? Lo estoy definiendo por conjunción de esquemas proposicionales. X pertenece a los naturales, es un esquema proposicional. X es mayor que 5, es otro esquema proposicional. Entonces, cuando el conjunto, o mejor dicho, ¿quiénes son los elementos que están en ese conjunto? Los que cumplen los dos esquemas. Porque una conjunción, ¿cuándo es válida? Cuando se verifican las dos cosas. Entonces, un conjunto no es ni más ni menos que el conjunto de verdad de un esquema. Entonces, esa es la gran relación que hay entre conjuntos y teoría y la lógica. Entonces, después, ¿qué es la unión de conjuntos? La unión se define. Supongamos que los conjuntos se llaman E y F. La unión de E con F son aquellos X que están en E o X está en F.
Entonces, para verificarse eso, tiene que verificarse alguna de las dos condiciones, estar en E o estar en F. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí adentro? Los que cumplan alguna de esas dos condiciones. ¿Por qué digo que cumplan alguna de esas dos? Porque como está definido en términos de la disyunción, cuando una disyunción es verdadera, y una disyunción es verdadera cuando alguna de las dos cosas se cumple. ¿Está bien? Parecido a la intersección. ¿Cómo se define la intersección de los conjuntos? Bueno, son los elementos que están, supongamos que los conjuntos se llaman H y T, y hago la intersección de H con T. ¿Qué significa la intersección de H y T? Es un conjunto fabricado con aquellos elementos que están en H, es decir, X pertenece a H y X pertenece a T. Luego, eso está definido por una conjunción. ¿Cuándo una conjunción es válida? Una conjunción es válida cuando los dos conjuntos sean verdaderos, es decir, va a ser los X que están en H y además los X tienen que estar en T. Es decir, que la teoría de conjuntos se define usando la lógica para generarse los conjuntos y a su vez las operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos están definidas en términos lógicos. Por eso es que pasa esa simbiosis que hay entre la lógica y la teoría de conjuntos. Es decir, no podríamos entender lo que pasa en teoría de conjuntos si no entendemos bien lo que nos pasa con las operaciones de la lógica. Por eso empezamos el curso estudiando un poco de lógica formal. Cálculo proposicional clásico es el que me permite estudiar la teoría de conjuntos de manera intuitiva. ¿Está bien? ¿Se entiende eso que estoy hablando? ¿Me entendieron la clase? ¿Las preguntas que me hicieron, me las entendieron? ¿Me quedó alguna pregunta en el tintero? Como el chat va corriendo, yo puedo perder las primeras cosas que están en el chat. Por más que lo tenga agrandado, hay cosas que se pierden. ¿Alguien más había preguntado algo que yo no contesté? Independientemente de quién es hincha de Estudiantes, gimnasia, eso no importa, ¿no? O sí, no sé. ¿Alguno quiere preguntarme algo más? ¿Y quién gana? ¿Estudiantes o Huracán? Acá hay una pregunta. Dice, hola, profe. Lo que me resultó más confuso fue entender... Bien, vamos a eso que es muy importante. Un conjunto, cuando lo defino por extensión, significa que yo pongo los elementos que están adentro del conjunto. Hago una lista con los elementos que están adentro del conjunto. Bien. Entonces, si yo pongo el conjunto B, fabricado con los números 3, la letra A, el número 5, la letra T y la letra W. ¿Cuáles son los elementos que tiene este conjunto B? Bueno, el 3 lo encuentro en la lista, o sea que voy a escribir 3 pertenece a B. Ya se acabó. Voy a escribir A pertenece a B. 5 pertenece a B. T pertenece a B. W pertenece a B.
La letra H no está acá adentro, entonces voy a escribir H no pertenece a B. ¿Está bien? Lo mismo que J no pertenece a B. ¿Por qué? Porque no lo encuentro en la lista. Es decir, los elementos que tiene el conjunto B son el 3, el A, el 5, el 7, el W. Esos son los elementos que tiene B. Los elementos que no están en esta lista no son elementos de B. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo un conjunto M formado por estos elementos? El 3, A, 5, T y W. Yo pregunto, ¿D y M son iguales? Contesten, pueden abrir micrófono o por chat. Muy bien. ¿Quiénes son los elementos que están en M? El conjunto unitario 3 pertenece a M, A pertenece a M, 5 pertenece a M, T pertenece a M, W pertenece a M. Por lo tanto, hay un elemento que está en M, el 3 unitario pertenece a M y no está en B. Por lo tanto, M es distinto de B. Porque tiene un elemento que está acá y lo mismo podría pensar al revés. El 3 está en B y el 3 no está como elemento de M. Lo que está como elemento de M es el conjunto unitario 3. ¿Hay alguna relación de contención entre M y B? Acuérdense que quiere decir que un conjunto esté contenido en otro. Vamos a escribir en general. Un conjunto B está contenido en F si sucede lo siguiente, que para todo X, si X está en E, entonces X esté en E. Tiene que pasarme para todo X. El número 3 está en B, pero no está en M. O sea que ahí ya sonamos, porque hay un elemento que está en B y no está en M. Por lo tanto, B no está contenido en M. Se tacha el contenido. M está contenido en B. El elemento conjunto unitario 3 está en M y no lo veo en la lista de B. Entonces también es cierto que M no está contenido en B. Ahora, cuidado con esto. ¿Qué es lo que hay adentro del unitario 3? El unitario 3, este conjuntito, vamos a llamarlo de alguna manera. Vamos a llamarlo algo que no esté usado, por ejemplo, T. ¿Qué cosas tiene T adentro? T lo único que tiene es el 3 pertenece a T. Por eso se llama conjunto unitario, tiene un elemento. 3 pertenece a T, pero 3 no pertenece a M. El que pertenece a M es el unitario 3. Entonces, es muy distinto escribir un elemento entre llaves a que ese elemento no tenga llaves. Son cosas distintas. Y la pertenencia no se transmite. ¿Bien? La pertenencia no se transmite. ¿Bien? El conjunto unitario 3 tiene el 3 como elemento, pero el 3 no está en la lista de él. Bien. Entonces, un ejemplo que yo siempre le doy, y supongo que ya se los he dado, es, ¿qué pasa si ustedes piensan en las selecciones de fútbol con sus jugadores? Y cada selección la nombran por sus nombres, por el nombre del país.
Entonces, obviamente que la selección Argentina tiene a Messi, pongamos la selección que jugó en la última Copa América, tiene a Messi, a Di María y a varios otros que no me acuerdo. Bien, muy bien. Esa es la selección argentina. Ahora, si yo pienso en el conjunto de selecciones que jugaron la última Copa América, llamado S, conjunto de selecciones que jugaron la última Copa América. Entonces, yo pregunto, Messi, el jugador que todos conocemos, ¿pertenece a ese? No. ¿Bien? Acá, adentro de este conjunto, ¿quiénes están? Y bueno, está Argentina, está Brasil, está creo que Uruguay, y hay otras selecciones más. Messi pertenece a la selección argentina, pero para estar en ese hay que ser una selección. Y Messi es un individuo que está formando parte de la selección. Bueno, es lo mismo que me está preguntando, si yo me pregunto, ¿el número 3 pertenece a M? Si en mi conjunto M es esto, 3 pertenece a M. No, 3 pertenece a este conjunto, pero no lo tengo suelto. ¿Está bien? Entonces, lo mismo acá sería que el conjunto unitario 3 no pertenece a B. Lo que pertenece a B es el 3 suelto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba acá con la pregunta de un chico? Que se le ve armado lío con un conjunto unitario. Dice, no entiendo la diferencia que hay. El conjunto, porque es distinto. Bien. Entonces, creo que con esto tendrías que haber entendido, pero lo vuelvo a explicar. ¿Qué pasa si vos tenés un conjunto cuyo único elemento es el conjunto unitario A? Supone que este conjunto se llama W. ¿Cuáles son los elementos de W? El unitario A es un elemento de W, porque está en la lista de W. En cambio, en el conjunto A, lo único que hay es A pertenece a. ¿Bien? A pertenece a. Este es un componente que se llama J, este conjunto. A pertenece a J. Pero lo que pertenece a W es J. A no pertenece a W, porque no lo tenés suelto en la lista. La lista que te da W es el unitario A. La lista que te da J es nada más que A. ¿Ahora está claro? ¿Quién era el que preguntaba? Mauricio. Mauricio, ¿ahora te quedó claro? No. El 3, este no está contenido en M, pertenece a M. 3 pertenece a M, no está contenido. Está en la lista de M, o sea que 3 pertenece a M como elemento. Lo que sí es cierto que el conjunto unitario 3 está contenido en B. Al revés, como 3 pertenece a B,
el unitario 3 está contenido en B. En cambio, el 3 pertenece, el conjunto unitario 3 pertenece a M. Lo que está contenido en M es el conjunto cuyo único elemento es el conjunto unitario 3. Esto está contenido. ¿Por qué? Porque este elemento que tiene adentro este conjunto es elemento de M. Entonces, el conjunto fabricado por el conjunto unitario 3 está contenido en M. Entonces, el unitario 3 está contenido en B. ¿Por qué? Porque el 3 es elemento de B. En cambio, para M, como el conjunto unitario 3 es elemento de M, para estar contenido tengo que fabricar un conjunto. Entonces, lo más chico que con esto puedo fabricar es ponerle llaves a este elemento. Y esto sí es cierto, esto vale. ¿Bien? Pero no vale para este M decir que 3 está contenido en M. ¿Por qué? Porque el 3 unitario es un elemento. ¿Ahí entendiste? Muy bien. Bueno, entonces, para la clase que viene, esperen que paro esto, que me está indicando y ya estamos terminando. Así les doy las indicaciones que tienen que pasar para la próxima. Entonces, para la próxima clase, tienen que traer bien claro qué pasa con las operaciones con números, ¿no? Eso no lo hemos practicado casi. Si tienen tiempo y venir el jueves en el horario de la clase, si no se les superpone con otros, con otra actividad, vengan, ¿eh? Yo doy clase de 18:30 a 20:30 el jueves. Y la cantidad de alumnos que está viniendo no es demasiada, o sea que pueden venir y hacer consultas en esa clase. ¿Entendido? Si no tienen otra clase y tienen tiempo y ganas, pueden venir. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Vayan estudiando bastante, ¿no? No encuentro dónde está la salida acá. Una cosa insólita. Muy bien. Entonces nos vemos el martes o el jueves. Si pueden venir el jueves, vengan. Los espero con todo cariño. Cuidarse un montón.